Buenos días, muchachos. La clase de ahora vamos a abordar el tema de Taenia Solium. Ya la clase de ayer veíamos Taenia saginata, entonces hoy nos toca Solium, ¿verdad? Al igual que Taenia saginata, Taenia Solium pues es un céstodo, es decir, es un gusano aplanado dorsoventralmente. Este parásito es un parásito hermafrodita, lo que significa que el mismo organismo contiene el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. El humano es el huésped definitivo, mientras que el huésped intermediario es el cerdo. Se caracteriza porque comparte casi las mismas características morfológicas que Taenia saginata, a excepción del escólex, que en el escólex Taenia Solium tiene un rostelo con una doble corona de ganchos. Luego, otra de las diferencias morfológicas son los proglótidos grávidos, que en el caso de Taenia Solium tiene menos de 12 ramas uterinas y Taenia saginata tiene más de 12 ramas uterinas. Entonces, el parásito adulto tiene una longitud entre 2 y 3 metros de largo, a diferencia de Taenia Solium. A diferencia de Taenia saginata, que decíamos que Taenia saginata pudiera llegar a alcanzar hasta los 12 metros de longitud. Taenia Solium tiene una morfología similar a Taenia saginata, con algunas diferencias como el escólex, que posee una doble corona de ganchos. Por el hecho de poseer esa doble corona de ganchos, se dice que el escólex es armado, en el caso de Taenia Solium. Y sus proglótidos grávidos pues tienen menos de 12 ramas uterinas, siendo que Taenia saginata tiene 12 o más. Los huevos, al igual que Taenia saginata, tienen un diámetro entre 30 y 40 micrómetros, son de forma redonda, con una envoltura sumamente gruesa y lisa, con líneas transversales con 3 pares de ganchos. Algunas veces el huevo se encuentra cerrado en un saco transparente cuyo interior flota. Ya habíamos comentado en el tema de Taenia saginata que nos es imposible diferenciar únicamente con la morfología del huevo si ese huevo pertenece a Taenia Solium o saginata. Únicamente podemos decir que pertenece a Taenia, pero no podemos distinguir entre especies. Aquí tenemos pues una fotografía de una Taenia Solium. Aquí pues podemos observar el escólex, ¿verdad? Vemos todo esto es el estróbilo, que es el cuerpo, y cada uno de esos segmentos pues se ve que son los proglótidos. Luego, al igual que Taenia saginata, decíamos que Taenia saginata tenía un color como blanco nacarado, pues lo mismo sucede con Taenia Solium, ¿verdad? Luego, el escólex, a diferencia de Taenia saginata, Taenia Solium tiene 4 ventosas más un rostelo. El rostelo es esta parte de aquí. Ese rostelo está conformado, o dentro de él contiene una doble corona de ganchos, que es lo que estamos observando aquí. Aquí pues se observa como con mayor amplificación o con mayor zoom lo que serían esos ganchos. Esos ganchos funcionan como si fueran unas garras y se van a anclar a la mucosa del intestino delgado en los humanos. Aquí pues podemos observar las diferencias que hay entre el escólex de Taenia saginata y de Taenia Solium. Taenia saginata tiene el escólex un poco más cuadrado y únicamente tiene ventosas. En el caso de Taenia Solium, ese escólex está menos rectangular, tiene las 4 ventosas, tiene el rostelo con la doble corona de ganchos. Luego aquí observamos los proglótidos grávidos. Aquí en el caso de Taenia saginata podemos observar que tiene más de 12 ramas uterinas, mientras que Taenia Solium tiene menos de esas 12 ramas uterinas. Además, las ramas uterinas de Taenia Solium son más gruesas que las ramas uterinas de Taenia saginata. Aquí pues podemos ver como más de cerca, ¿no? Con mejor visibilidad lo que son las ramas uterinas en los proglótidos grávidos, tanto de Taenia saginata como de Taenia Solium. Vemos que Taenia saginata tiene más de 12 ramas uterinas, mientras que Taenia Solium tiene menos y las tiene más gruesas. Luego, este ciclo de vida de las tenias era el mismo que veíamos de manera general con Taenia saginata, donde decíamos pues que los humanos nos infectamos con tenias
cuando consumimos la oncósfera, cuando consumimos el cisticerco más bien, ¿sí? Ya la oncósfera que está fuera del huevo. Cuando consumimos el cisticerco es cuando nos vamos a infectar y cuando se va a desarrollar el parásito adulto, ¿no? Para que se pueda desarrollar en el interior del humano el parásito adulto, es necesario consumir el cisticerco. El cisticerco va a provenir o lo vamos a adquirir por consumo de carne mal cocida y de carne contaminada, ¿verdad? Que esté mal cocida. Luego vamos a desarrollar el parásito adulto, el cual va a fijarse en las paredes mucosas del intestino, principalmente en la primera región del duodeno y yeyuno, donde se va a empezar a crecer esa tenia. Después los proglótidos grávidos que contienen los huevos o inclusive los huevos solos salen junto con la materia fecal al medio ambiente. Esa materia fecal pues puede llegar a contaminar lo que es la vegetación, que puede ser ingerida por los cerdos o bovinos. Por los bovinos si estamos hablando de Taenia saginata, o por los cerdos si estamos hablando de Taenia solium, ¿verdad? Luego, una vez que se ingieren los huevos, pues la oncósfera eclosiona de ese huevo, penetra pared intestinal y va a circular se puede encontrar en toda la musculatura de esos organismos. Aquí en específico, cuando hablamos de Taenia solium, pues podemos tener este ciclo de vida, ¿verdad? En el cual vemos que los humanos nos infectamos al momento de consumir cisticercos en el músculo del cerdo. Van a ser ingeridos, las larvas van a penetrar en el intestino delgado en 2 días, los adultos van a encontrar presentes en el intestino delgado, se va a fijar la tenia por medio de su escólex, por las ventosas y por la doble corona de ganchos, y van a empezar a producir los proglótidos. Los proglótidos grávidos son los que se encuentran más distantes del escólex, que son los que van a empezar a producir huevos. Esos proglótidos grávidos pueden llegar a desprenderse del estróbilo, o bien pueden llegar a reventarse dentro del intestino, y pues se va a liberar su contenido, que van a ser los huevos, los cuales se van a liberar al medio ambiente junto con las heces. Esos huevos, al momento en el que salen, son inmediatamente infectantes, y esos huevos los pueden consumir los cerdos. Entonces, dentro de los cerdos, lo que va a suceder es que ese huevo va a eclosionar, la oncósfera va a penetrar dentro de la mucosa intestinal, se puede viajar por todo torrente sanguíneo, se va a localizar en diferentes músculos y se va a alojar ahí en forma de cisticerco, hasta que pues ese cisticerco pueda ser consumido por otro humano. Aquí tenemos el ciclo de vida, pues la descripción, ¿no?, que es paso por paso, más detalladamente, lo vamos a revisar. Taenia solium parasita el intestino delgado del hombre. Los huevos salen al exterior con la materia fecal. Si los proglótidos grávidos se desintegran en el intestino o dentro de estos, pues intactos, ¿no? Desde el momento de la salida, los huevos son infectantes de inmediato para el hospedero intermediario, que en este caso es el cerdo. En caso de Taenia saginata es el bovino. Cuando son ingeridos por el cerdo, la oncósfera, que es la fase embrionada, ¿sí?, de Taenia, esa oncósfera sale del intestino del huésped, penetra las paredes intestinales y es llevada por los vasos sanguíneos y linfáticos a todas las regiones del cuerpo, transformándose en el estado larvario que se conoce como Cysticerus cellulosae, y se localiza fundamentalmente en tejido conjuntivo interfascicular del músculo. Esto es importante, ¿no?, mencionar que desde el momento de la salida, los huevos ya son infectantes y que el huésped intermediario es el cerdo. Luego, el hombre adquiere la infección por la ingestión del estado larvario, es decir, de este cisticerco,
junto con la carne de cerdo cruda o poco cocida. Esa carne de cerdo va a contener esos cisticercos, los cuales al momento de ingerirlos los humanos se van a desarrollar en un parásito adulto. Una vez en el intestino delgado, por acción de las sales biliares, el excólex y el cuello de la larva se vaginan, es decir, salen, y el parásito se adhiere a la pared del intestino por medio de las 4 ventosas junto con las 2 hileras de gancho. La madurez del parásito ocurre entre la semana 5 y la semana 12 de la infección, momento a partir del cual los parásitos son capaces de eliminar huevos que pueden llegar al suelo y recomenzar el ciclo si son ingeridos por los cerdos. Hay que aquí hacer como una aclaración. Si el humano consume el cisticerco, entonces en él se va a desarrollar el parásito adulto, ¿sí? Que el parásito adulto es la forma biológica la cual está constituida por escólex, cuello y estróbilo. Sin embargo, si el humano llega a consumir el huevo, puede llegar a desarrollarse dentro del humano la larva y eso pues va a ocasionar cisticercosis. La cisticercosis es una parasitosis muy común. Tal vez alguno de ustedes conoce a una persona o alguno de ustedes haya estado infectados o haya tenido cisticercosis. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se consumió fue carne contaminada o, bueno, se pudo haber, no sé, adquirido la infección por a lo mejor consumir consumir fresas, consumir lechugas o algún vegetal que haya sido regado con aguas negras y que contenga ese huevo. Ese huevo, al ser ingerido por el humano, pues va a eclosionar la oncósfera y luego se va a desarrollar la fase larvaria que se conoce como cisticercus. Aquí lo que va a suceder es que ese cisticerco se va a alojar dentro de un músculo o puede llegar a alojarse en cerebro o en la lengua y ocasionar pues como unos nódulos, unas bolas, vamos a decirlo, unos quistes, y eso pues va a ir afectando o ¿qué sintomatología va a desarrollar? Pues va a desarrollar esa sintomatología en la cual como está ocupando un tejido que normalmente a lo mejor debería de ocupar masa encefálica, cerebro, o a lo mejor algo de la lengua, o algo de cualquier otra musculatura, pues va a ocasionar ahí, ¿verdad? Que se vean alteradas las funciones, a lo mejor de esa región del cerebro que está ocupando o que está presionando con la formación de ese quiste. Aquí en este cuadrito se me comió una C, es Cysticercus cellulosae, ¿sí? Y luego se me fue otra L, perdón, es Cysticercus cellulosae, ¿sí? Luego. Entonces, pues se puede llegar a desarrollar la cisticercosis cuando los humanos consumimos el huevo, ¿sí? Pero cuando consumimos el cisticerco, es decir, de la musculatura de un cerdo, entonces se va a desarrollar en nosotros el parásito adulto. Luego, nosotros podemos tener estas tenias en su fase adulta, ¿no? Que es tenia saginata, hidatígena, pisiforme, ovis y solium. Y su estado larvario se va a conocer, en el caso de tenia saginata, su estado larvario, su cisticerco, se conoce como Cysticercus bovis. En el caso de tenia hidatígena, se conoce como Cysticercus tenuicolis. En el caso de tenia pisiformes, su forma larvaria se conoce como Cysticercus pisiformes. En el caso de tenia ovis, pues su forma larvaria es Cysticercus ovis. En el caso de tenia solium, su forma larvaria es Cysticercus cellulosae. Luego, en el caso de las infecciones producidas en humanos por Cysticercus cellulosae, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se observa en los humanos? Que es cuando alguien dice que tiene cisticercosis. El daño causado varía de acuerdo a la localización dentro del organismo y la edad del estado evolutivo, así como el hecho de si está vivo o si está muerto. Nos referimos a si está vivo o si está muerto el cisticerco, ¿sí? No la persona,
Por eso dice, el daño causado varía de acuerdo a la localización dentro del organismo y a la edad del estado evolutivo del parásito, así como si está vivo o muerto. ¿Por qué nos referimos a si está vivo o muerto? Porque a lo mejor el cisticerco ya se murió, pero forma como una calcificación, se queda englobado dentro del organismo y por ejemplo muchas veces si ya está ahí la calcificación, a lo mejor está en una región del cerebro, si los médicos ven que pues bueno, pues ahí que se quede, van a decir porque a lo mejor es más riesgoso quitarlo, entonces en ocasiones pues ahí se va a quedar siempre y cuando no genere ningún malestar. Luego, inicia su acción patógena en la fase de la oncósfera, ejerciendo una ligera acción traumática al penetrar por la pared intestinal para llegar al flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno consume esos huevos, el huevo tiene que eclosionar y tiene que salir la oncósfera. Eso puede ser pues por acción de sales biliares y otras enzimas digestivas. Cuando la oncósfera sale del huevo, entonces la oncósfera penetra la pared intestinal, o sea, la agujera, para poder pasar a torrente sanguíneo. El hecho de que agujere o penetre esa mucosa intestinal puede llegar a generar pues cierta acción traumática o cierto daño en el intestino. El tejido muscular estriado es el que generalmente sufre la mayor invasión. De hecho, pues bueno, los cisticercos se desarrollan casi siempre en tejido muscular estriado, como puede ser el miocardio, puede ser cualquier músculo que nosotros controlemos a voluntad. En los cerdos, infestaciones severas pasan muchas veces inadvertidas clínicamente, porque en realidad pues no se muestra como una sintomatología o un cuadro clínico, ¿no? Así de que digan, tiene diarrea, le va a pasar esto, tiene fiebre, aquí, sino que únicamente pues el cisticerco se va a localizar dentro de los músculos, por eso pues en ocasiones no se dan cuenta de la parasitosis, sino que es hasta que sacrifican al animal y pues en la carne se puede observar esas como bolitas blancas. ¿Dónde tenía yo una imagen de eso? Se me hace que en la de tenía Saginata, ¿no? ¿O dónde lo vi? Válgame, no la tengo aquí. Entonces, ahorita les paso una imagen de esa, cómo se ve el músculo cuando está infectado con cisticerco, se ven como unas bolitas blancas, ¿sí? Es por eso que pues en los rastros, ¿verdad? En el rastro tipo infección federal, pues ahí tienen que supervisar todo eso, la sanidad, que los animales que llegan al sacrificio, pues que no tengan determinadas pues enfermedades, como puede ser fasciolosis en el hígado de los bovinos, de los ovinos, como pueden ser cisticercos, son como que las más comunes que se tienen que estar ahí uno al pendiente del supervisor de que no vayan a tener cisticercos ni fasciola, los animales que llegaron ahí a sacrificarse. Los huevos pueden permanecer viables en el pasto húmedo durante 150 días. La exposición a menos 5 grados centígrados destruye a los huevos en un lapso de 15 días. Los huevos conservan su viabilidad durante 4 a 6 meses en medio húmedo, de manera que los forrajes contaminados pero secos no permiten la infestación. Bueno, no permiten la infección, ¿sí? Luego, el establecimiento del cisticerco en el cerebro puede dar lugar a manifestaciones nerviosas de encefalitis, es decir, eso también sucede muy a menudo. El cisticerco puede llegar a localizarse en el cerebro o en la lengua de las personas. Entonces, el cisticerco, como se alojó dentro del cerebro, va a afectar pues ciertas funciones que tiene el cerebro dependiendo de la región a la cual haya llegado y se haya alojado el cisticerco. En los ojos puede dar lugar a pérdida parcial o total de la visión con producción de coroiditis e iritis. Algunas veces hay localización subconjuntival de la mucosa del ano y de la vulva, o sea, ahí se pueden localizar también los cisticercos. Se localiza también en la cara inferior de la lengua.
Factores extrínsecos que favorecen la contaminación son explotaciones porcícolas en donde el personal no dispone de letrinas, por lo tanto tiene que ir o dejar sus excretas, ¿verdad? Pues bueno, al aire libre, tiene que evacuar al aire libre. Matanza domiciliaria de cerdos y venta clandestina de carne de cerdo. Pues por eso es que es la finalidad, ¿no? También de un rastro y más de un rastro tipo inspección federal, o sea, que se esté al pendiente del estado fisiológico, del estado de salud de los animales que llegan al sacrificio, porque pues si esos animales son para consumo humano, pues se tiene que asegurar cierta sanidad. ¿Cómo se puede controlar y prevenir esta parasitosis? Es necesario eliminar todas las posibilidades de transmisión del hombre a los cerdos. Es necesaria una colaboración entre autoridades sanitarias y servicios veterinarios. Una vez comprobados los casos de cisticercosis en los rastros, mataderos, empacadoras o matanza domiciliaria, deben determinarse la procedencia geográfica de los animales a fin de investigar la teniasis entre la población. Las personas portadoras de tenia deben ser sometidas a tratamiento. Los sanitarios o excusados de la localidad deben estar separados y protegidos contra la entrada de animales. No usar aguas negras no purificadas para el riego. Realizar campañas de difusión educativa. ¿Sí? Básicamente es lo mismo en cuanto a medidas de prevención que tenía Saginata. En el caso del diagnóstico es lo mismo, ¿sí? Vamos también a utilizar la técnica de tamizado, pues para ver si se recupera el escolex. Después de que se da tratamiento en un humano, pues en ocasiones entre las heces sale el escolex y entonces cuando lo observamos bajo microscopio podemos distinguir si es Taenia solium o Saginata. O bien también se hace el tamizado con la finalidad de alcanzar a obtener proglótidos grávidos y luego bajo un microscopio contar las ramas uterinas. Si tiene 12 o más se tratará de Taenia saginata, si tiene menos de 12 entonces se tratará de Taenia solium, ¿sí? Bueno, pues con eso terminamos el tema de las tenias. Nos falta ver Moniesia, Davainea y Echinococcus granulosus para terminar de verse estos. Estos temas ya los vemos la semana que entra, los retomamos el martes porque recuerden que el viernes va a haber examen de los parásitos del grupo de apicomplexa. El lunes les voy a hacer examen oral de esos mismos, de los parásitos de apicomplexa. Y pues por mi parte sería todo, muchachos, agradezco su atención y nos vemos el viernes.